Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hay una obediencia que no nace del miedo, ni de la costumbre, ni de la presión externa. Es una obediencia que brota del amor, de la comunión, del deseo profundo de caminar en sintonía con el corazón de Dios. No es obedecer por obligación, sino por convicción, porque cuando el alma se alinea con lo eterno, algo dentro de nosotros se ordena, se fortalece y se edifica. Obedecer no siempre es fácil, a veces implica renunciar, esperar, callar y confiar, pero en ese acto silencioso, en esa entrega discreta, se construyen los cimientos de una vida firme. La obediencia verdadera no busca aplausos, busca propósito. No se mide por lo que se ve, sino por lo que transforma. Es como una piedra colocada en lo secreto que sostiene todo lo que vendrá. Hoy, al comenzar este episodio, te invito a contemplar la obediencia como una forma de adoración, como una arquitectura invisible que edifica tu alma, tu historia y tu llamado. Que este espacio sea un susurro que te inspire a seguir caminando, no por imposición, sino por amor, porque cada paso que damos en obediencia, aunque pequeño, tiene el poder de construir eternidad. La obediencia, cuando nace del corazón, se convierte en una forma de adoración silenciosa. No es una respuesta automática ni una reacción condicionada, sino una decisión consciente que brota de la intimidad con Dios. Es el fruto de una relación cultivada en lo secreto, donde la voz del Padre no se impone, sino que susurra. Obedecer es decirle a Dios, confío en ti más que en mí misma o mismo. Me rindo no porque me obligas, sino porque me amas. En ese acto de entrega, el alma se alinea con lo eterno y lo que parecía confuso comienza a ordenarse. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, se nos recuerda, si me amáis, guardad mis mandamientos, no como una carga, sino como una expresión de amor profundo, porque la obediencia que edifica no se construye con esfuerzo humano, sino con comunión divina. Obedecer no siempre es fácil y eso lo sabemos bien. Hay momentos en que la voluntad de Dios parece contradecir nuestros deseos, nuestras expectativas, incluso nuestra lógica. Pero es precisamente en esos momentos donde la obediencia se convierte en cimiento. Cada vez que decimos sí a Dios, aunque todo esté dentro de nosotros, quiera decir que no, estamos colocando una piedra invisible que sostiene nuestra vida espiritual. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24, se nos recuerda, el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Esa roca no es una idea, es una persona, Jesucristo. Y edificar sobre él es elegir la estabilidad en medio de la tormenta, la permanencia en medio del cambio, la paz en medio del caos. La obediencia que edifica no busca reconocimiento ni tampoco aplausos. No se vive para ser vista, sino para ser fiel. Es obedecer cuando nadie observa, cuando nadie celebra, cuando nadie comprende. Es permanecer en lo que Dios dijo, incluso cuando todo alrededor parece contradecirlo. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6, se nos menciona, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Porque lo que se construye en lo oculto tiene peso eterno. Dios no mide la obediencia por su visibilidad, sino por su sinceridad. Y en esa sinceridad
El alma se fortalece, se purifica, se prepara para sostener lo que vendrá. La obediencia silenciosa es la que más edifica porque no depende del entorno, sino del encuentro. Obedecer es confiar, es caminar sin ver, avanzar sin entender, permanecer sin sentir. Es decirle a Dios, no comprendo, pero camino contigo. No tengo respuestas, pero tengo tu presencia. Esa confianza no se construye en la teoría, sino en la práctica, en los días en que todo parece incierto, pero el alma decide creer. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, se nos recuerda, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, porque la obediencia no siempre tiene sentido humano, pero siempre tiene propósito divino. Y ese propósito, aunque oculto, edifica, porque Dios no necesita que entendamos todo, solo que le entreguemos todo. Hay obediencias que duelen, que implican soltar lo que amamos, esperar más de lo que deseamos o callar cuando queremos hablar. Pero en ese dolor hay formación, porque Dios no nos pide obediencia para limitarnos, sino para liberarnos. En el libro de Job, capítulo 13, versículo 15, se nos recuerda, aunque me mate, en él esperaré. Esa es la obediencia radical, la que no depende de resultados, sino de relación, la que no exige explicaciones, sino presencia. Y en esa presencia el alma encuentra consuelo, porque obedecer en medio del dolor es confiar en que Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Todo lo que se entrega en obediencia se transforma en edificación. La obediencia que edifica no es un acto aislado, sino un estilo de vida. Es una disposición constante, una rendición continua, una apertura permanente al mover de Dios. En el libro de Salmos, número 40, versículo 8, se nos recuerda, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esa frase, pronunciada desde lo profundo, tiene el poder de transformar el alma, porque cuando el corazón se dispone, el cielo responde. La obediencia diaria, aunque parezca pequeña, construye una estructura espiritual sólida. No se trata de grandes gestos, sino de fidelidad constante, de decir sí cada día en lo pequeño, en lo invisible, en lo cotidiano. Obedecer es también escuchar, no solo oír, sino atender, no solo entender, sino responder. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 15, se nos recuerda, hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque la obediencia comienza en el oído, pero se consuma en el paso, y cada paso dado en obediencia es una semilla que germina en la eternidad. Escuchar a Dios requiere sensibilidad, humildad y quietud, y obedecer lo que escuchamos requiere valentía, fe y perseverancia. La obediencia que edifica comienza con un oído dispuesto y termina con una vida transformada. La obediencia que edifica no es automática, es elegida, es cultivada, es sostenida. Requiere discernimiento, humildad y perseverancia. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, se menciona, el obediente comerá del fruto de la tierra, no como premio, sino como consecuencia, porque obedecer es sembrar y toda siembra tiene cosecha, pero esa cosecha no siempre llega rápido, a veces tarda, a veces duele, a veces sorprende, y en esa espera el alma aprende a confiar, porque Dios no se apresura, pero nunca llega tarde. La obediencia que se mantiene en el tiempo edifica con profundidad. El obedecer es alinearse con el corazón de Dios,
con su ritmo, con su diseño, es dejar de luchar contra la corriente y comenzar a fluir en su voluntad. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 42, se nos pide, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa frase, pronunciada en Getsemaní, cambió totalmente la historia, porque la obediencia de uno edificó la salvación de todos. Y hoy, cada vez que decimos, no mi voluntad, sino la tuya, estamos participando de esa misma historia. Estamos edificando algo que trasciende nuestra vida, que toca generaciones y que transforma realidades. La obediencia también es resistencia a la tentación, al ruido, al ego, es decir, no cuando todo dentro quiere decir sí, es sostenerse cuando todo alrededor se derrumba. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, se nos recuerda, resistid al diablo y huirá de vosotros, porque obedecer es también luchar, y en esa lucha el alma se fortalece, no porque no haya caídas, sino porque hay levantamientos. La obediencia que resiste edifica carácter, templanza y madurez, y esa madurez, el alma se vuelve casa para lo eterno. Obedecer es amar, no con palabras vacías, ni tampoco con emociones pasajeras, sino con decisiones concretas que reflejan el corazón de Dios. El amor verdadero no se queda en el sentir, se manifiesta en el hacer. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, se nos recuerda, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y esos mandamientos no son cadenas, son caminos, caminos que nos conducen a la plenitud, a la paz y a la comunión. Cada acto de obediencia es una declaración silenciosa de amor, es decirle a Dios, te amo tanto que prefiero tu voluntad antes que la mía. Y en esa preferencia el alma se purifica, se eleva y se edifica. La obediencia que edifica transforma, no solo al que obedece, sino a todo lo que lo rodea. Es como luz que se enciende en medio de la oscuridad, como sal que da sabor a lo insípido. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13 y 14, se nos pide, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Y esa luz no se enciende con discursos, sino con obediencia. Cuando alguien decide caminar en fidelidad, su vida se convierte en testimonio. No necesita convencer, solo vivir, porque la obediencia tiene un lenguaje propio que no necesita traducción. Es el lenguaje del reino, el idioma de los que edifican desde lo invisible. Obedecer es confiar en el proceso, aunque sea lento, aunque sea incierto, aunque sea doloroso, porque Dios no trabaja en la prisa, sino en la profundidad. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, se nos recuerda, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y esa obra se edifica con obediencia diaria, silenciosa y constante. No siempre vemos el resultado, pero siempre podemos confiar en el constructor, porque Dios no abandona lo que empieza y cada paso que damos en obediencia, aunque parezca pequeño, está siendo usado para levantar algo eterno. La obediencia también es renuncia a lo que queremos, a lo que creemos, a lo que soñamos. Pero en esa renuncia hay redención, porque Dios no quita para castigar, quita para liberar. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 39, se pide, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Y en esa pérdida el alma se encuentra, porque lo que soltamos por obedecer, Dios lo transforma en algo mejor. No siempre será más cómodo,
pero siempre será más profundo. La obediencia que renuncia edifica libertad, y en esa libertad el alma respira, se expande y florece. Obedecer es caminar en fe, no por lo que vemos, sino por lo que creemos, no por lo que sentimos, sino por lo que sabemos. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, se nos recuerda, el justo por la fe vivirá. Y esa fe se manifiesta en obediencia, porque creer sin obedecer es teoría, pero creer y obedecer es transformación. La fe que no se traduce en acción se queda estancada, pero la fe que se convierte en obediencia se vuelve río, y ese río edifica vida, fertiliza tierra, renueva paisajes. Obedecer en fe es construir sin ver, pero sabiendo que el arquitecto es fiel. La obediencia que edifica no se impone, se inspira, no se exige, se contagia. Cuando alguien obedece con amor, otros lo notan y esa obediencia se convierte en testimonio. En Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 se nos recuerda: sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque obedecer también es discipular, es mostrar el camino con los pies, no solo con la voz, es vivir de tal manera que otros quieran seguir, no por obligación, sino por convicción. La obediencia que se vive con gozo edifica comunidad, y en esa comunidad el reino se manifiesta. Obedecer es también esperar, no con ansiedad, sino con esperanza, no con impaciencia, sino con confianza. En el libro de Salmos, número 27, versículo 14, se nos recuerda: espera en el Señor, sé fuerte y cobra ánimo, porque la obediencia no siempre tiene resultados inmediatos, pero siempre tiene frutos eternos. Esperar en obediencia es decirle a Dios: aunque no vea, confío; aunque no entienda, permanezco. Y en esa espera el alma se fortalece, porque la obediencia que espera edifica paciencia, templanza y también madurez. Y en esa madurez el carácter de Cristo se forma en nosotros. La obediencia que edifica se sostiene en la intimidad, en el cuarto secreto, en el tiempo a solas, porque nadie puede obedecer públicamente si no se ha rendido en privado. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6, se nos pide: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Y en ese cuarto la obediencia se forma, se madura y se fortalece. La intimidad con Dios no es un lujo, es una necesidad, porque solo en la intimidad se escucha con claridad, se responde con sinceridad, se obedece con profundidad. La obediencia que nace en lo secreto edifica lo visible. Obedecer es también sanar, porque cuando el alma se somete a Dios, las heridas comienzan a cerrarse, el caos comienza a ordenarse y la oscuridad comienza a disiparse. En el libro de Salmos, número 23, versículo 3, se dice: Él restaura mi alma. Y esa restauración no viene por magia, sino por obediencia, porque obedecer es alinearse con el diseño original, es permitir que Dios reconstruya lo que el mundo rompió. La obediencia que sana edifica identidad, y en esa identidad el alma se reconoce como hija amada y restaurada. La obediencia que edifica no es perfecta, es sincera. Dios no busca robots, busca hijos. No espera perfección, espera disposición. En el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 16, se dice: el justo cae 7 veces, pero se levanta, porque lo que edifica no es nunca caer, sino siempre levantarse.
La obediencia sincera dice, fallé, pero vuelvo, me equivoqué, pero me rindo otra vez. Y en ese volver, Dios edifica, porque la gracia no se agota, y la obediencia que se levanta es más fuerte que la que nunca cayó. Obedecer es también escuchar el no de Dios y aceptarlo y confiar en que ese no también edifica. En 2 capítulo 12, versículo 9 se menciona, mi gracia es suficiente para ti, porque a veces lo que Dios no concede es lo que más nos construye. El no de Dios no es un rechazo, es redirección, es protección, es formación. La obediencia que acepta el no edifica humildad y en esa humildad el alma se vuelve tierra fértil para lo eterno. La obediencia que edifica se celebra no con orgullo, sino con gratitud, porque cada paso dado en obediencia es una victoria espiritual. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 4 se nos pide, regocijaos en el Señor siempre. Celebrar la obediencia es reconocer que Dios ha obrado en nosotros, que hemos vencido el ego, la duda y el temor. Y en esa celebración el alma se alegra porque obedecer no es perder, es ganar, ganar paz, propósito y presencia. Obedecer es también escuchar el susurro de Dios en medio del ruido, es afinar el oído espiritual para distinguir su voz entre tantas otras. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, se nos recuerda, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa obediencia que escucha edifica discernimiento y en ese discernimiento el alma camina con seguridad porque no se guía por emociones, sino por dirección divina. Obedecer al susurro es construir sobre lo eterno. La obediencia que edifica es progresiva, no se alcanza en un día, se cultiva en una vida completa, en una construcción constante, una rendición diaria y una entrega renovada. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18, se nos recuerda, el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada paso, cada decisión, cada renuncia, cada sí a Dios edifica algo que no se ve, pero que sostiene todo lo que somos. La obediencia progresiva edifica permanencia. Y así, al cerrar este episodio, no cerramos el encuentro, porque la obediencia no termina con una reflexión, comienza con una decisión. Que esta palabra no se quede en el oído, sino que se convierta en paso. Que esta voz no se apague, sino que se transforme en dirección. Que lo que se ha sembrado en lo profundo del alma hoy comience a germinar en acciones concretas, en gestos silenciosos, en fidelidades cotidianas. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20, se nos recuerda, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa no es una frase bonita, es una presencia constante. Que tu alma hoy se disponga a obedecer no por obligación, sino por amor. Que cada paso que des esté sostenido por la gracia, guiado por la verdad y abrazado por la paz. Porque cuando obedecemos, edificamos, y cuando edificamos en Dios, nada se derrumba. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento de recogimiento, venimos ante ti con el alma abierta y el corazón rendido. Hemos caminado por palabras que nos han tocado, por verdades que nos han confrontado y por susurros que nos han sostenido. Gracias por enseñarnos que la obediencia no es una carga, sino una respuesta de amor,
que no se trata de cumplir por temor, sino de caminar contigo por confianza. Hoy te pedimos que nos ayudes a obedecer desde lo profundo, no por costumbre, sino por comunión, que cada paso que demos esté guiado por tu voz y sostenido por tu gracia. Padre, sabemos que obedecer implica renunciar, esperar y confiar, y en esa entrega muchas veces sentimos debilidad, confusión o cansancio. Por eso te pedimos fortaleza para permanecer, discernimiento para escuchar y humildad para rendirnos. Que tu Espíritu Santo nos forme en lo secreto, nos afine en lo cotidiano y nos edifique en lo eterno. Que nuestra obediencia sea como una piedra colocada en tu altar, como una semilla sembrada en tu reino, como una melodía que te honra en lo invisible. Que no busquemos resultados, sino fidelidad. Que no persigamos aplausos, sino tu presencia. Y al cerrar este espacio, no cerramos el encuentro, porque tú sigues aquí en el silencio que queda, en la paz que permanece, en la dirección que se revela. Que esta oración sea como incienso que sube, como un suspiro que se entrega, como una canción que nace desde lo profundo. Que nuestra vida se convierta en una obediencia constante, en una adoración silenciosa, en una edificación diaria. En el nombre de Jesús, nuestro fundamento y nuestra roca. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.